quiero iniciar esta conferencia desde la finalización de una conferencia que di allá en México. Yo solo he estado una vez por allí en un congreso donde hablé un poco de nuestro proyecto y de las claves, ¿no? Que es lo que me han pedido que hable hoy, ¿no? Los retos para emprender en fisioterapia. Durante esta conferencia expliqué todas las cosas importantes, todas, ¿vale? Además de lo tecnológico, la familia, el dinero, los apoyos, el esfuerzo, la familia, eh, pero siempre decía que esas no eran las claves, porque siempre terminaba diciendo, o terminé diciendo que había otra más importante, ¿no? Y esa es que un proyecto tiene que tener un corazón, y ese corazón viene de una persona. Y mi conferencia va a partir de ahí. Voy a compartiros algo que no hice en aquella conferencia, cuál es el corazón de nuestro proyecto, porque creo que es un corazón compartible, es un corazón al que cualquiera, en el que cualquiera puede apoyarse y puede tenerlo en cuenta a la hora de incorporarlo, ¿no? Así que sin más voy a compartiros la pantalla. Muy bien, lo primero, Josh me ha mencionado como CEO de Fisiocampus, y es verdad, pero antes, por ser justos en la historia, antes lo soy de FisioOnline, un proyecto web, en YouTube, en la página web, que lleva ya 9 años, bastante más tiempo del que realmente lleva Fisiocampus, y que es el origen de todo y que fue el origen también de Fisiocampus, como ya os contaré más adelante. A ver, eso es. Bien, y como decía, voy a apoyarme en la conferencia de Carla, ¿no? Porque ella, en definitiva, ha hablado de su vida y de cómo su vida le ha acompañado, su vida o los factores, los elementos de su vida han sido determinantes a la hora de crecer como profesional, y, por supuestísimo, lo han sido también en la mía a la hora de desarrollar este proyecto y de darle a este proyecto ese corazón que os quiero compartir. No voy a contaros qué sucedió desde la primera papilla, aunque os aseguro que la primera papilla es muy importante, es decir, lo que realmente nos marca son nuestros 6 primeros años de vida. Ahí es donde se define todo, todas nuestras capacidades. Luego todo lo demás suelo decir que llueve sobre mojado. Y no os voy a contar toda mi vida, pero sí voy a daros algunos elementos que con el tiempo he ido entendiendo como claves, como fundamentales en mi proceso, y también obviamente están completamente marcados en mis proyectos profesionales. Yo soy el quinto hijo de una familia de 9. Eso en una España ya más moderna, donde era muy raro encontrar familias tan numerosas. Eso ha tenido muchas cosas buenas, pero también ha tenido muchas dificultades. Para mí ha supuesto mucha dificultad a nivel económico, a nivel de espacio para ser atendido, para ser visto, para ser... Sí, he tenido una posición que siempre he considerado difícil. 4 hermanos por debajo que representan un mundo, 4 hermanos por encima que representan otros. Yo ahí en medio, siempre he pensado que los del medio tienden a ser más desaparecidos, a pasar más desapercibidos. Y eso me ha marcado y me convirtió ciertamente en un joven, en un niño y joven con bastantes dificultades, con bastante dificultad para encontrar mi lugar, para saber quién era y de qué era, ¿sí? Porque el mundo en general nos ofrece cajas, nos ofrece caminos concretos en los que estar acompañado, ¿no? Yo, en mi época estaban los heavies y estaban los poperos y estaban, no había como las tribus urbanas de siempre. Yo nunca jamás he podido identificarme con una tribu, nunca jamás he podido montarme con un grupo, nunca he podido ser de los pequeños de mi familia, nunca he podido ser de los grandes de mi familia. Eso ha hecho que viva siempre en una confusión, ¿sí? Que, como digo, me hizo
me hizo sufrir, pero como bien ha dicho Carla, las dificultades, si uno tiene otras herramientas y por suerte tuve unos padres que además de 9 hijos han tenido también una vida en la que aprendieron muchas cosas y muchas cosas que me dieron muchos valores, me ayudaron a buscar, 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 buscar. Quizás si no hubiera recibido estas capacidades y estos valores de mis padres, esa posición intermedia entre unos y otros hubiera sido difícil de superar para mí y me hubiera convertido en una persona eterna y crónicamente infeliz. Sin embargo, estos valores me ayudaron a ir haciendo un camino, bueno, estos valores, más 15 años de terapia psicológica, más muchísimos cursos, muchísima formación, no precisamente relacionada con la fisioterapia. Me he formado, obviamente, en fisioterapia, pero os puedo asegurar que tengo muchos más fines de semana de mi vida en cursos relacionados con la psicología, con el autoconocimiento, con crecer, crecer, crecer y crecer, como decía Carla. Ese camino de crecimiento, ese camino de búsqueda eterna, en el que todavía, no lo dudéis, continúo, me ha llevado a adquirir un cierto tipo de equilibrio. Me ha ayudado a encontrar eh, eh, un lugar entre esos dos polos. No digo que he encontrado el centro, no digo el centro es la iluminación, vivir en el centro es vivir en el lugar donde no hay peso, donde todo es liviano, todo es ligero. Os puedo prometer que no es el caso, pero mi vida ya no es tan pesada como lo era antes. Ese camino de crecimiento, ese camino de búsqueda, me ha ayudado a comprender que existe un lugar entre los polos, existe un lugar entre la izquierda política y un lugar entre la derecha política, existe algo en lo que uno puede coger lo bueno de aquí y lo bueno de acá, existe un lugar intermedio entre la ciencia y Dios y la religión y lo sutil y todo lo que no es científico. Vivimos un momento en la humanidad, y obviamente eso se está expresando también en la fisioterapia, en el que la ciencia está comiéndose todo el espacio. Estuvimos muchísimo tiempo con una religión que lo abarcaba todo y no daba lugar al conocimiento, a la exploración científica, y hoy tenemos una ciencia que está matando a Dios. Hace ya bastantes años que Dios murió. Sin embargo, yo que no soy religioso, no me considero una persona religiosa, no profeso ninguna religión en concreto, sin embargo, cada vez me considero una persona más cercana a una idea de fe. Fe no es una fe concreta, no es una fe en ningún señor concreto, en ningún Dios concreto, pero sí fe, una idea de fe en algo más grande, en algo que lo une todo, en algo que no entendemos, en algo y eso no quiere decir que pierda el pie que tengo puesto en la ciencia, que me encanta, que adoro el conocimiento, la comprensión y esa búsqueda de lo científico que tantas alegrías también nos ha dado a los seres humanos. Sin embargo, creo que es un error que o seamos demasiado científicos y perdamos esa parte más sutil o que vivamos en lo sutil y nos perdamos la parte del conocimiento, del razonamiento, de lo científico. ¿Sí? Esos son los lugares que yo he encontrado, esos y muchos otros lugares centrados o más cercanos a un centro, son los que yo he ido encontrando en mi camino y que están presentes en todos nuestros proyectos, como luego vamos a ir viendo. Además no quería dejar de hablar de esta palabra que también creo que impregna todo lo que hacemos, y es la búsqueda de la responsabilidad, el ofrecer una idea de responsabilidad a los profesionales en su formación, a los pacientes, por supuesto, en sus procesos terapéuticos patológicos. Es fundamental. Creo que hace mucho tiempo que la relación terapéutica, por supuesto en medicina, que es una relación que creo que está completamente perdida y estropeada, pero también está sucediendo en fisioterapia, está desequilibrándose hacia una total peso, total importancia del profesional y una
poca importancia, poca responsabilidad del paciente. Creo que es fundamental recuperar esa idea porque esa responsabilidad es un valor de centro, ¿sí? Una persona responsable, una persona que sostiene lo que le sucede, sostenerlo, sostener las cosas en la palma de la mano, es difícil, es duro y requiere responsabilidad. ¿Y qué es eso de sostener? Que cuando un paciente tiene un problema o cuando tú como profesional tienes una dificultad, puedes hacer dos cosas. Uno, esconder la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, no querer enfrentarte al problema o salir corriendo a que otro te entregue la solución, a que alguien, un gurú, ¿sí? El fisioterapeuta que te va, él me va a solucionar mi problema. Eso no existe, nadie te va a dar con la varita mágica ni para que aprendas, ni para que te cures. Por eso la responsabilidad es fundamental. Carla ha hablado constantemente sin nombrar la palabra de responsabilidad. Ella es responsable de su proceso. Ella aprende de otras personas, aprende de absorber esos valores que le ayudan a hacerse responsable de sí misma, de sostener luego las dificultades de su trabajo, porque eso es crecer, ser cada vez más responsable, cada vez tener más capacidad de sostener esas dificultades en la palma de la mano. Esto que os he contado, que es como muy filosófico, ¿verdad? Esto es lo que creo que está en el fondo, en la base de todos nuestros proyectos. Y creo que realmente es lo que ha hecho que destaquemos, además de otras muchas características. Una de ellas de la que os voy a hablar, de mi gusto por lo tecnológico y por la búsqueda y sí, la mejora tecnológica, que también es algo que tenemos muy destacado y muy desarrollado, pero creo que realmente el fondo, lo que ha hecho que fundamentalmente en Fisio Online la gente nos adore y nuestros vídeos tengan tantas visitas como tienen, es ese mensaje de responsabilidad del que ahora os voy a hablar. Porque vamos a empezar a ver nuestros proyectos y los vamos a ver en un orden cronológico, porque como os he dicho antes, primero nació Fisio Online. Yo comienzo Fisio Online hace ya casi 10 años como un juego. Yo sencillamente en mi consulta tengo la costumbre de mandar a mis pacientes muchos ejercicios. Yo siempre he tratado de que se responsabilicen de su proceso y un elemento fundamental en esa responsabilidad es que trabajen en casa. No es ni muchísimo menos suficiente con el trabajo en consulta. Y un día decido grabar vídeos para que mis pacientes puedan ver esos vídeos, dando herramientas con las que uno puede hacer cosas en casa. Con el tiempo me he dado cuenta de que esos vídeos triunfaron porque hay muchísimas personas que el primer movimiento que hacen ante sus dificultades no es ni mirar, ni meter la cabeza bajo el suelo, ni salir corriendo a donde un profesional. Quizás porque además no se lo pueden permitir o porque realmente, como me ha sucedido a mí siempre, yo no voy al fisioterapeuta cuando me duele algo. Yo lo primero que hago, mi primer movimiento, y eso debe ser un movimiento de todo individuo ante cualquier dificultad, es solucionar mis propios problemas con responsabilidad y sosteniéndolos. Si no puedo, entonces busco ayuda. Si he hecho un intento, dos y tres y no consigo resolver mis problemas, es entonces y solo entonces cuando busco ayuda. Entonces, creo que hay tantísima gente esperando que alguien les diera herramientas para hacer lo que ya estaban intentando hacer, que es cuidarse a sí mismos, que es gestionar su propia salud, que eso hizo que el canal creciera muy rápidamente. Además, con el tiempo me he dado cuenta de que tengo una didáctica que a la gente le gusta, le gusta la manera en que explico y además pronto aposté por la tecnología, por incluir más cámaras, por hacer vídeos más ricos y todo eso ha llevado a Fisio Online a ser el canal más grande del mundo con sobrada diferencia en fisioterapia y en habla hispana y podría decir que casi en el mundo de la salud tenemos ahora mismo más de 3.600.000
suscriptores, acumulamos cada mes 18 millones de nuevas reproducciones de vídeo, nuestra página web se ve 3 millones de veces cada mes y además no para de crecer. Ahora hay muchísimos profesionales más grabando vídeos conmigo, se sumaron dos de mis hermanos también fisioterapeutas, Roberto y Miquel, que han hecho sus aportaciones y muy valiosas, no solo al canal, sino también al proyecto, dando sus orientaciones, sus puntos de vista. Y hoy Fisioterapia Online, como digo, es un canal con muchísima penetración, con mucha gente que creo que nos conoce y del que todavía no hemos sacado un proyecto en el que ofrecer contenidos premium, pero estamos en ello. Es el próximo paso que vamos a dar con FisioOnline. Una vez que nos dimos cuenta de que en FisioOnline también había muchísimos profesionales que veían nuestros vídeos, fue cuando desarrollamos el segundo proyecto, que es Fisiocampus. Fisiocampus nos sirvió además como una plataforma o nos impulsó a mejorar nuestras capacidades tecnológicas, porque estamos hablando de formar. Aquí ya era mucho más importante poder mostrar las cosas con mucha más exactitud, con mucha más cercanía. Y hoy hemos desarrollado todo un concepto de formación online con la plataforma de formación más grande del mundo también. Tenemos aproximadamente 3.000 vídeos formativos, tenemos un montón de cursos online y, como digo, hemos desarrollado ahora todo un concepto de formación en vivo que llamamos Interactive Live Learning, que aquí tenéis, y que en el caso de FisioOnline llamaremos Interactive Live Training. La diferencia es que aquí estamos hablando de aprendizaje y aquí estamos hablando de ejercicio, ¿sí? De todos esos ejercicios que uno puede hacer. ¿Qué es el Interactive Live Learning o Training? Podéis verlo mañana si os apuntáis al Congreso COFIN, pero para que os hagáis una idea, nosotros incluimos todo un estudio de grabación con 4 cámaras, con una pantalla digital interactiva en la que podemos meter todo tipo de elementos como ecógrafos, podemos pintar sobre esa pantalla, sobre la imagen ecográfica, sobre el PowerPoint, y todo eso todo ese estudio de grabación con una realización de 4 cámaras con todo tipo de planos, izquierdo, derecho, cercanos, zooms, para poder contarlo todo de la forma más precisa. Todo eso lo emitimos en una plataforma como puede ser Zoom o como puede ser Google Meet o como puede ser Nueskill, y lo que permitimos es que los usuarios desde su casa puedan interactuar con el ponente, igual que podríais hacer aquí conmigo por Zoom, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de interactuar con un estudio de grabación. Yo suelo decir que es como si estás viendo un programa de cocina en la tele y puedes preguntarle al cocinero, oye, ¿por qué has echado 3 cucharadas de aceite en vez de 2? Es algo que creo que acerca, como nunca antes se había logrado, la formación online a la idea de la presencialidad. Ya la distancia con la presencialidad es muchísimo menor. Fisiocampus además tiene ahora un proyecto de crecimiento y de expansión a LATAM, con el que estamos muy ilusionados, ofreciendo también formaciones no solo online, sino presenciales y semipresenciales en México. Además de estos 2 proyectos, yo ya hace 20 años, porque yo nada más abandonar la facultad ya monté mi primera clínica, con la que estuve trabajando muchos años hasta que hace 3 años, aprovechando todo el nombre que teníamos con FisioOnline, creo FisioClinics. Hoy tenemos 3 clínicas, una de cada uno de los 3 hermanos, y tenemos aquí un proyecto muy ambicioso que a mí me hace muchísima ilusión de llevar todo nuestro concepto fisioterapéutico, toda esa idea de responsabilidad, toda esa idea, llevarla al mundo real, llevarla a los pacientes y formar todo un equipo de profesionales en diferentes ciudades para abrir clínicas en otras ciudades. Además es un proyecto muy bonito porque
lo hacemos con un formato de cooperativa, es decir, todos los fisioterapeutas, todos los profesionales que trabajen en Fisioclinics van a ser socios propietarios de esas clínicas. Nuevamente, porque para mí es muy importante la idea de responsabilidad y cada vez tengo más claro que una relación de empleado-empresario dificulta esa responsabilidad. Creo que lo hace más difícil. Una persona que está trabajando para su propio negocio va a tender a tener una mayor responsabilidad con el trabajo que realiza. Para nosotros es fundamental tener profesionales que ven todo lo mejor, porque no queremos montar una franquicia de clínicas como setas que hagan un trabajo de cualquier manera para sacar dinero y nada más. Si esa fuera mi idea de verdad, no abandonaba ahora mismo. Realmente lo que me hace ilusión es hacer crecer una red de clínicas que haga un trabajo con todo un sentido, que realmente cuando yo me retire de todo esto me pueda sentir orgulloso de lo que he construido y del trabajo que estamos haciendo de cara a la sociedad y todas las personas a las que hemos tratado desde esa perspectiva de responsabilidad que está presente en cada consulta. Todos mis pacientes, con todas las sesiones, esa palabra, ese concepto aparece de una forma muy reseñable. Y creo que es fundamental en mi trabajo y quiero que lo sea en el del resto de las clínicas. Además, tenemos una plataforma que se llama Physiostock, que es una tienda online que está en desarrollo todavía, es la cuarta pata de la mesa de nuestro proyecto. Y aquí quiero explicar cómo la tecnología, y esa es la clave que vamos a desarrollar ahora, es un elemento que creo que es el que va a permitir que todo esto crezca y se sostenga, que es crear Global Physio, una marca que esté por debajo y que sea el sustento tecnológico y el sustento de información. Aquí es donde la tecnología va a tener una importancia brutal, porque nuestro proyecto está trabajando con datos, es decir, trabajamos con usuarios, trabajamos con personas. A la hora de poder dirigirnos adecuadamente a esas personas, un adecuado manejo tecnológico que nos permita conocer mucho más adecuadamente a nuestros usuarios, que nos permita saber cómo interactúan con nuestra plataforma, que nos permitan saber qué les gusta y qué no les gusta, qué dificultades tienen. Todo eso nos permite mejorar, nos permite hacer que nuestro proyecto pivote y itere hacia versiones más y más efectivas. Además, el hecho de que los diferentes proyectos puedan compartir entre sí datos ayuda a que, por ejemplo, Online, que recibe 3 millones de visitas mensuales, pueda alimentar al proyecto de clínicas de pacientes, porque aquí podemos hablarles de que tenemos esto, aquí podemos saber qué tipo de artículo. Está visitando un artículo sobre la dorsalgia, podemos ofrecerle tratamiento de dorsalgia en Fisioclinics, podemos luego sacarle un anuncio en el que le decimos Fisioclinics trata la dorsalgia, podemos conocer a los profesionales que han estado en Fisiocampus para recordarles en Fisioonline que existimos, podemos alimentar a Fisiostock desde Fisiocampus y todo eso se consigue con una base tecnológica muy sólida y muy potente con la que estamos precisamente ahora desarrollando, y además tengo que decir que lo estamos desarrollando de la mano de una empresa de México que nos ha contactado para participar en nuestro proyecto, participar como socios en nuestro proyecto y aportándonos toda esa base tecnológica, permitir que nuestro proyecto crezca. Ya veis que nuevamente tenemos dos patas, tenemos un equilibrio, es decir, lo tecnológico es muy importante. Y ahora podría decir que no solo en los negocios o en los proyectos o en el emprendimiento online, también en el emprendimiento presencial.
Fisioclinis, por ejemplo, es un proyecto que se va a apoyar brutalmente, son clínicas. Y el concepto de tratamiento, como os he dicho antes, basado en la idea de responsabilidad, es el eje fundamental de nuestro trabajo. Pero el conocimiento, la gestión documental, saber qué fisioterapeuta trata mejor cada patología, quién tiene buenos resultados con unas o con otras, qué tipo de técnicas se han usado más, recoger datos, información, nos va a permitir ser cada vez más y más y más efectivos a la hora de decidir, por ejemplo, qué patologías trata cada profesional, que son las que tienen unas mayores capacidades. Eso y muchas otras cosas, como cosas tan simples como unir un software de telefonía IP, que es telefonía por medio de Internet, con el software de gestión de clínica, y cuando alguien te llama, saber exactamente quién te llama, saber exactamente quién es el profesional que le trató la última sesión, quién le va a tratar en la siguiente, qué patología tiene, de forma que cuando coges el teléfono dices: hola, buenos días, Paquita, ¿qué tal tu esguince de tobillo? Porque ya sabes que su patología era un esguince de tobillo y tienes cita este miércoles, ¿tienes algún problema? Te has dirigido a esa persona de una forma mucho más eficiente. Todo eso se consigue con una buena base tecnológica. Pero insisto nuevamente, lo tecnológico y ese fondo, ese espíritu, ese corazón. Un equilibrio, porque si fuera un proyecto únicamente tecnológico, pero no tuviéramos nada de fondo, seríamos una especie de palo seco. Y si tuviéramos todo ese concepto basado en el amor, en la responsabilidad, en el sostener, en esa idea de centro, de equilibrio, si solo tuviéramos eso, quizás seríamos una especie de ameba, sí, muy amorosa, pero sin una estructura que le ayude a crecer y a... Esa es nuevamente la idea de equilibrio que tiene que tener toda persona. Ciencia, tecnología, amor, sensibilidad, responsabilidad, filosofía, ¿sí? Toda esa otra parte que ya no es palpable, que es más etérea, ¿sí? Solo lo etéreo no puede ser, solo lo palpable y lo cuadradito y lo medible tampoco puede ser. Siempre, siempre, siempre ambas cosas. Así que el reto, si tuviéramos que llegar a una conclusión de toda esta conferencia, el reto de un proyecto, el reto de cualquier emprendedor, es encontrar los equilibrios entre los diferentes elementos que componen a su proyecto. Y muy bien, con esto me despido. Quiero agradeceros a todos la atención. Un saludo. Muchísimas gracias por tu plática, Íñigo. De hecho, tenemos una pregunta que nos hicieron para ti. Me gustaría compartírtela. Bueno, aquí me están preguntando cuáles son las áreas de oportunidad en fisioterapia para la TAM. ¿Qué áreas es necesario desarrollar con mayor profundidad constatando tu experiencia en Europa? La verdad que conozco muy poco LATAM. Y cuanto más me ayudan a conocer, ¿sí? estas personas que han venido desde México, que tienen mucho conocimiento no solo de la fisioterapia en México, sino de la fisioterapia en LATAM en general, más y más me doy cuenta de que son mundos muy distintos, en estados muy diferentes, con masas sociales que comparten cosas, pero que también tienen muchas diferencias. De mi viaje a México recuerdo con mucho cariño la gran calidad humana que encontré en México. Quizás no había una masa de conocimiento, quizás México todavía tiene que hacer un acopio de conocimiento, de formación. Ahí sí que hay una oportunidad, ¿sí? La formación es algo que tiene que desarrollarse mucho en México y no hay todavía una escuela, una plataforma sólida, potente, que ofrezca una formación amplia de posgrado. Pero yo recuerdo que cuando me preguntaron en aquel congreso qué consejo podía darles, yo les dije que por favor que no perdieran esa conexión que tiene la masa social de México con lo esencial, con las raíces
de las medicinas más ancestrales que todavía están muy recientes ahí en México, y que no digo que tengamos que seguir jugando solo a esas medicinas, digo que no hay que perderlas, digo que no hay que abandonarlas, digo que nuevamente hay que incorporarlas. Así que un reto en general, no solo para emprender, sino un reto para todos los profesionales mexicanos, es que no suelten esa pata, no suelten esa pata de los, sí, no conozco mucho la medicina tradicional, pero los chamanes, los hueseros, obviamente la fisioterapia viene a regular todo eso y a hacer cajitas, y las cajitas están bien porque el mundo nuevamente necesita de regulaciones y de estructura, ¿sí? Necesitamos estructura, pero por favor no perdáis esa pata, no perdáis esa pata, o coger las cosas buenas, todas las cosas válidas y útiles de esa pata, porque creo que así como fisioterapia tenéis la oportunidad de ser una fisioterapia muy viva. Igual, si todavía tienes tiempo para una pregunta más, Íñigo, me gustaría hacerte problema. esta otra pregunta. Problema. Siento que esta pregunta sí va mucho para pues todos los que están estudiando ahorita rehabilitación física, bueno, fisioterapia, se están preparando en esta carrera, porque nos están preguntando algo y supongo que viene la duda con el tema de la pandemia y todos los cambios tecnológicos que hay. ¿Cuál consideras que es el reto principal para los estudiantes y los recién graduados en los próximos siguientes 10 años? En los próximos siguientes 10 años, pues todo el que quiera tener un negocio propio, obviamente tendrá que desarrollar ese corazón, sí, esa idea propia, ese corazón propio, pero tendrá que apoyarse en lo tecnológico, tendrá que formarse en lo tecnológico, tendrá que contar con empresas que le den ese sustento tecnológico, porque si no va a tener muchas más dificultades. Una clínica de fisioterapia que se apoya en los AdWords, en la publicidad, ¿sí? Es una clínica que tiene muchas más opciones de triunfar que una que no lo hace. Una clínica de fisioterapia que se apoya en las redes sociales, una clínica de fisioterapia que conoce lo que es el posicionamiento, el Search Engine Optimization, que es un campo en el que yo me he desarrollado mucho, ¿sí? El posicionamiento en buscadores, será una clínica que tenga muchas más posibilidades de triunfar. Así que yo diría a todos los fisioterapeutas que también tengan una patita puesta en lo tecnológico, porque en los 10 próximos años, sin duda alguna, el mundo va a crecer por ese lugar. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que lo tecnológico esté más y más presente en nuestra profesión, tanto en la formación, y yo soy un convencido, y nuevamente estamos, sí, en esa idea de equilibrio, soy un convencido de la formación mixta, de la formación semipresencial, por lo menos en España. Mi recuerdo de las formaciones era que ibas 4 fines de semana a un curso de punción seca y te contaban un montón de chapa teórica y sí, te explicaban un montón de cosas, un montón de horas perdidas y luego unos espacios para la práctica. Yo creo que es muchísimo más útil y tiene mucho más sentido para el mundo que viene, y más aún en LATAM, con las grandes distancias que hay. Formaciones en las que haya toda una parte online, toda la parte teórica sea online, todas las prácticas ya se muestren online, y cuando vas al seminario presencial es practicar y nada más que practicar. Y en vez de 4 fines de semana lo haces en 2 fines de semana. Pierdes menos fines de semana de tu vida, que por lo menos en la mía ya están muy caros, ¿sí? Pero además creo que es una formación más efectiva, porque luego vuelves a la parte online y vuelves a practicar y vuelves a visualizar los ejercicios y las prácticas que hiciste en la parte presencial. Y además creo que esa formación tiene que ser continua. El futuro no son cursos muertos, no son cursos que uno hace y ya está, ya se acabó. Son cursos que luego tienen reciclajes, que tienen continuaciones, que quizás los individuos van a hacer menos cursos. Un fisioterapeuta no va a hacer 20 cursos, es un poco lo que decía Carla, ¿no? 20 cursos, y ahora hago este y colecciono, ¿no? La gente colecciona cursos. No, menos cursos, pero profundizando más, ¿no? Profundizando más en ellos. Creo que los próximos 10 años van a traer cosas
muy sorprendentes. Biobotics está en ese camino, Biobotics está en ese lugar y no dudo que vais a tener muchas dificultades y os animo también a vosotros a agarraros bien a ese corazón que cuando he hablado con vosotros he reconocido, pero va a haber otro montón de cosas que ni nos imaginamos, pero que ni nos imaginamos. Yo, por ejemplo, hay una cosa que creo que vamos a ver en no mucho tiempo, y no estoy diciendo que sea bueno ni malo, todo habrá que nuevamente, habrá que balancearlo, habrá que encontrar un punto de equilibrio, ¿sí? Pero yo estoy viendo robots que dan unos masajes maravillosos. Yo estoy viendo robots agarrados al techo con 4 brazos, ¿sí? Con un montón de cabezales que cogen, cambian, vuelven, que tienen sensores de presión, que están percibiendo el ritmo respiratorio del paciente para adaptar la maniobra al ritmo respiratorio de una forma mucho más eficiente que lo hace un fisioterapeuta, ¿sí? Que tienen todo tipo de sensores para graduar y modular lo que están haciendo. Creo que obviamente nunca, jamás van a sustituir al fisioterapeuta, no os asustéis, no tenéis que cambiar de profesión, pero creo que lo vamos a ver y creo que vamos a tener que apoyarnos en eso. Y ahí estarán nuevamente los riesgos. Te encontrarás clínicas que montan 20 robots en 20 gabinetes y allí no hay ningún profesional. Y eso es un palo seco. Nuevamente, eso es solo un lado, ¿sí? Eso es un palo seco, eso es un proyecto muerto, ¿sí? Pero si somos capaces de, cuando vayan llegando esos desarrollos tecnológicos, unirlos a una conservación y un mantenimiento de la otra parte viva, ¿sí? Entonces creo que podremos ir construyendo algo bueno. Siempre he pensado que la evolución no se consigue ni por lo que hacen estos, ni por los conservadores, ni por los revolucionarios. La evolución se consigue en el diálogo entre ambos dos, entre el diálogo entre los que quieren que el mundo siga siendo lo que es, la derecha conservadora, y los que quieren que evolucione y cambie, la izquierda progresista. Pero que ninguno de los dos es el que hace que el mundo vaya mejor, sino el diálogo y el encuentro entre los dos el que va generando esa idea de crecimiento de la que, insisto, nos ha hablado Carla y que me ha parecido tan explícito. Igual me he enrollado un poco. No, muchísimas gracias, Íñigo, por compartirnos todos tus aprendizajes y motivarnos a seguir adelante, a seguirnos preparando, ¿no? Porque si por lo que nos platicas y lo que estamos viviendo ahorita, sí, a todos nos espera un cambio drástico, ¿no? En todos los sentidos, en la manera incluso que conocemos ahorita cómo son algunos servicios de salud. Bueno, aquí en cambio, en México, nosotros hemos visto... antes de la pandemia no nos imaginábamos esta aceptación tan acelerada. Llegó la pandemia y empezó a acelerarse más, empezaron a surgir como nuevas modalidades de dar rehabilitación, cosa muy diferente pues que pasa en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o incluso en Chile, donde también van súper avanzados. Siento que esto solamente sirvió para acelerar lo que ya se venía en un par de años, ¿no? Hace 2 años, hace un año, justo antes de la pandemia, había un pequeño porcentaje de la población que había probado un servicio de ejercicio terapéutico online. Muy pocos. Y había muy pocos profesionales que habían probado la formación online. Creo que desde que se inició la pandemia, el número de profesionales que han hecho algún seminario y que han adquirido un conocimiento online prácticamente tiene que alcanzar el 90-95%. Todo el mundo se ha formado online. Y el número de pacientes que ha probado algún tipo de servicio, de ejercicio, que ha practicado ejercicio online de una forma guiada y en directo, también es algo que se ha disparado tremendamente. Y creo que ambas cosas han llegado para quedarse.